¿Qué es una yurta? Una yurta está inspirada en las estructuras que utilizan los mongoles de forma milenaria. Las yurtas que nosotros hacemos se pueden poner en cualquier tipo de terreno sin necesidad de solicitar licencia. El impacto sobre el terreno es mínimo. Yo mañana cojo esta estructura, la saco de aquí y la tierra se queda como estaba. Las yurtas que nosotros hacemos tienen mantenimiento cero. Tardamos 2 meses en fabricar la yurta. A tener una cúpula abierta en medio de la noche y poder ver las estrellas y dormir bajo las estrellas, ¿sabes? Eso es una gozada. Y claro, no estamos hablando de unas cúpulas de plástico en las que te asas de calor en verano, ¿no? A mí me habría gustado hacer una ingeniería o cosas de estas, pero como a día de hoy cada vez valoro menos la educación reglada por lo que se aprende en ella. ¿Qué es lo que más echas de menos de vivir en una casa? Sinceramente, Hoy salimos de nuestro plató de Zona Norte para enseñaros cómo se vive en una yurta autosostenible. La solución perfecta si queréis vivir en el campo, así que quédate en nuestro podcast para saber cómo es esto. Hoy estamos dentro de una yurta con Manuel Guas, su fundador. Gracias por acogernos en tu acogedora casa. bienvenidos. Bueno, para empezar queremos que nos cuentes un poco cómo es Manuel Guas, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus aficiones, cómo eres. Vale, pues hombre, desde pequeño siempre tuve un afán por inventar cosas y pues crear cosas, ¿no? Y bueno, curiosamente jugaba, y tengo recuerdos y viendo vídeos y tal de mi infancia, jugaba a las casitas. Yo tengo 2 hermanas y jugábamos a las casitas y yo las construía, hacía ahí como cabañitas y luego pues jugábamos dentro, ¿no? Y ahora pues me veo de mayor haciendo casitas pero a lo grande, ¿no? Cabañitas a lo grande. La verdad es que en ese sentido me siento muy autorrealizado, ¿no? Porque estoy haciendo algo que me encanta, ¿no? Y que desde pequeño siempre me gustó. Entonces, volviendo a tus inicios, cuando estudiaste dirección hotelera, no habíamos hablado. Sí, bueno, la carrera la estudié en Suiza, estudié dirección hotelera. Fue una de las pocas veces que hice algo un poco en contra de mi voluntad por recomendación de mis padres y bueno, fue por un lado una cagada, pero por otro, bueno, pues aprendí muchas cosas, ¿no? A nivel autosuperación y aprendizaje pues personal. Yo estaba estudiando allí con gente pues con mucho dinero y yo era de las personas humildes, ¿no? Que estábamos allí. Mi padre es ingeniero y poco más, mi madre ama de casa, y entonces en ese momento yo me veía ahí pues conviviendo con gente que eran hijos de multimillonarios y bueno, en la universidad. Entonces pues yo allí en la carrera tenía 3 trabajos, ¿no? Mientras estudiaba. Entonces claro, eso aquí en España no se lleva mucho, entonces me llevó ahí a un punto de autosuperación, de aprender a sacarme las castañas, a pues eso, independizarme un poco y sí que más allá de lo que aprendías en la carrera, sí que hubo un gran aprendizaje de haberme ido allí. Y eso que lo hice un poco en contra de mi voluntad, que yo normalmente siempre hago lo que quiero, ¿no? En el sentido de que... Si volvieras atrás, ¿volverías a estudiar esa carrera o cambiarías por completo? A mí me habría gustado hacer una ingeniería o cosas de estas, pero como a día de hoy cada vez valoro menos la educación reglada por lo que se aprende en ella, no habría ni estudiado una carrera, ¿sabes? Entonces eso ya tira un poco por la borda, ¿no? El plan de estudiar, ¿no? Al final, cuando acabé la carrera, todo lo que hice, lo hice de forma autodidacta. O sea, monté una empresa de software sin saber programar, he montado esto de las yurtas, pues eso, no soy arquitecto y aquí están, ¿no? Las yurtas están en pie, funcionan perfectamente. Entonces, bueno, todo lo que he aprendido, lo he aprendido por mi cuenta y, sinceramente, es una forma, la del aprendizaje... autodidacta, muy rápida. O sea, tú aprendes 10 veces más rápido. Si estás a base de prueba y error, te vas a dar unas cuantas tortas y tienes que estar dispuesto a aprender de tus errores, ¿no? Y los errores siempre salen caros, unas veces más y otras menos, pero tienes que estar dispuesto a eso, a ir sobre la marcha aprendiendo y mejorando, ¿no? Y claro, tú todo lo que puedas aprender de un libro te va a dar una cierta base teórica, pero luego hasta que no lo pones en práctica tú no acabas de asimilar todo lo que has aprendido, ¿no? En los libros, hasta que realmente no lo vives en tus carnes. Entonces quizás
yo no recomiendo la educación reglada tan teórica que tenemos en España. A lo mejor otro tipo de educación reglada más práctica sí que vale más, pero desde luego lo que vivimos aquí de leer y aprender en los libros y luego imitarlo en los exámenes no es lo Estoy mío. contigo al 100%, Javi, seguro Sí, que sí, también. no, yo también pienso muy parecido a ti. Y luego ahora que me gustaría profundizar en el tema de que has tenido una incubadora de startups. ¿Qué tipo de empresas impulsabais? ¿O qué? Sí, bueno, lo que hacíamos era venture building, ¿no? Que se llama ahora, ¿no? Este tema de... nosotros ideábamos las ideas de negocio, ¿no? Sacábamos... Nos sentábamos los que en aquel momento éramos los socios, ¿no? Y decíamos, venga, vamos a montar esto, vamos a montar lo otro, tal. Y luego, pues buscábamos un equipo de emprendedores que llevasen eso a cabo, ¿no? Iniciasen el proyecto y luego pues ellos acababan sacando adelante los negocios, unos salían mejor, otros peor, otros directamente duraban muy poco o descartábamos la idea rápidamente. Lo que hacíamos era validaciones de negocios súper rápidas, ¿no? Y con muy poco dinero, básicamente. O sea, que os reuníais, hacíais un brainstorming tremendo y sí, luego cogíamos y decíamos, vale... Y delegarlo en emprendedores. Sí, hacíamos mucho Mago de Oz, ¿no? Que es como... crear una ilusión, entonces pues eso, haces una landing page, testeas un poco el mercado, algún anuncio en Wallapop, 1000 anuncios, estas cosas para ver si eso funciona o no. O por ejemplo, hubo una vez que montamos unas cocinas fantasma en Madrid y queríamos testar 4 productos diferentes, ¿no? Unas tendencias así raras, ¿no? Para ver cuál era la que iba mejor. Entonces sacamos el Donut Burger, el Chicken Waffle Sandwich, el Mac and Cheese y el Donburi, porque vimos que en Madrid no había ninguno de estos platos. Entonces sacamos 4 marcas a la vez, desde unas cocinas fantasma, las primeras que hubo en Madrid, y luego ahí pues vimos cuál funcionaba y pues eso acabó derivando en unos restaurantes que están ahora en Madrid que van muy bien, que se llaman Pizzas Chicago Style, que están deliciosas y salieron de ahí, de ese Bestial. proyecto. O sea, lo estás comentando y es que recuerdo cuando yo estuve estudiando en Madrid hace cosa de 3, 4 años, lo de las cocinas fantasma y todo esto, y estoy ahora como un precursor de todo ese emprendimiento por detrás que hay. Sí, bueno, tuvimos ahí esa idea o sea, nosotros no teníamos la cocina fantasma per se, sino que la contratábamos a la persona que montó esa primera cocina fantasma y nosotros ahí pues lanzamos, era una locura, teníamos, me acuerdo, 4 marcas en las 4 plataformas y de aquellas te ponían pues cada uno su tablet, o sea, eran 16 tablets y pitando ahí como loco, tal, habíamos contratado a un cocinero ahí, bueno, era aquello una locura. Claro, entonces en un mes y medio vimos las métricas, vimos que iba mejor, cuál tenía más tirón y acabamos pues llevándolo por un lado. Entonces, claro, de una forma más costo eficiente que realmente coger y crear toda una infraestructura, montar una sociedad, ¿sabes? Lo ibais derivando, ¿no? No, es empezar por lo que se llama el producto mínimo viable, lo mínimo que puedes hacer, pues empezar por eso y luego... Eso la verdad es que lo llevo muy a la práctica siempre que monto un negocio. De hecho, con las yurtas, pues una de las cosas que hice fue, dije, a nivel estructural y carpintería, que es lo más complicado de hacer, ¿no? Y las vigas son bastante simples, la celosía no me parecía muy complicada, pero el aro lo veía bastante complejo, ¿no? Al final es hacer una estructura circular, con madera, que es recta, tal, entonces había que... Y claro, empecé la casa, la yurta, la empecé por el aro. Y todo eso, pues... esa mentalidad... Ostras, la casa por el tejado, empezarla es... Siempre por el tejado. Y sí, esa mentalidad sirve mucho a los emprendedores, yo se lo recomiendo. Aplicar pues eso, metodologías ágiles y tener una mentalidad de ir a lo esencial, siempre para coger y gastarte el menor dinero posible, porque vale, tú tienes una idea, pero puede ser buena como puede ser que no funcione o puede ser que no sea acogida lo suficientemente bien en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, eso es bueno tenerlo en cuenta cuando montas un negocio. ¿Y eso sigue en pie la incubadora? No, eso lo dejamos, sí. No das abasto ahora con tanta yurta. Sí, entre eso y que ya los socios con los que había montado eso, cada uno ha ido por su lado, pues al final sí que la vida nos ha llevado a cada uno por donde nos tocaba.
y sí que alguno de esos negocios sigue en pie, pero bueno, desde luego fue una experiencia súper divertida y bueno, unos socios, unos compañeros que lo pasábamos genial, era muy dinámico todo. Claro, ¿qué pasa? Luego vino la pandemia, desde mi punto de vista se revelaron muchas cosas, ¿no?, sobre cómo está montado el sistema, cómo vivimos, y un montón de cosas que yo dije, mira, sinceramente yo creo que hay que conseguir volverse al campo, ¿no?, a la tierra y volver a la naturaleza, porque estamos enfermando de vivir tan separados de nuestra propia naturaleza, ¿no? Y entonces eso me llevó un poco también al tema de las yurtas, porque es una forma muy fácil, rápida y sin fricción, digamos, a nivel legal, de coger y establecerte en un terreno, ¿no?, en cualquier tipo de terreno. Entonces vi ahí una oportunidad muy grande pues eso, para mi propia transición, y luego al ver que había más gente que estaba interesada en esto, pues ayudar a otras personas a trasladarse al campo, ¿no?, y a la tierra, ¿no? Y tú que has vivido, bueno, en diversos países, Suiza, has tenido la dirección de un hotel en Indonesia incluso, ese giro de 180 grados, o sea, entre comillas, de dedicarse a la dirección hotelera y de repente decir voy a construir mi propia empresa en la que voy a fabricar, o sea, una fábrica, ¿cómo surge eso? Una cosa lleva a la otra siempre en la vida, entonces ya lo veréis si no lo habéis visto, pero siempre todo va derivando, ¿no? Entonces, pues empezó con... Cuando acabé la carrera había hecho un proyecto para una de las asignaturas que era, yo elegí innovación, ¿no?, en una de las asignaturas de la carrera, y en ese momento había desarrollado un proyecto que era una aplicación para hacer networking en ferias y congresos. Entonces esa aplicación la creé, monté esa empresa de software en Madrid y estuvimos un tiempo. Al final, pues por falta de inversión en una serie de cosas, pues cogimos y acabamos transformando la empresa en una empresa de desarrollo de software. Tuvimos en la consultoría un tiempo de desarrollo de software, hasta que yo, bueno, me cansé un poco de tanta oficina y bueno, pasaron una serie de cosas personales. Entonces no teníamos deuda ni nada y acabamos acabé cerrando la empresa de una forma bastante pacífica. Entonces dije, bueno, voy a probar con otra cosa, y una de las cosas que me apetecía era ayudar a gente a emprender, ¿no? Porque sí que considero que es súper importante para cualquier país, para la economía y para la humanidad en general, seguir desarrollando pues las pasiones, las inquietudes de las personas y ayudarles a sacar adelante su creatividad, ¿no? Y obviamente yo tuve muchos, como me gusta esto de aprender por mi cuenta, cometí muchos errores en un inicio, ¿no? Y la figura del mentor, pues en muchos casos ayuda, ¿no?, a reducir esos errores, ¿no?, que eso también está bien. Entonces, pues eso, me puse a ayudar a la gente a emprender y a sacar adelante sus proyectos, ¿no? Escuchándote, ostras, estás muy enfocado en ayudar a la gente a emprender, y ahora con este nuevo modelo de negocio, las yurtas, ayudarlas a vivir en un sitio digno, en lo que es en terreno rural, de forma fácil y sencilla. Esto es de por buena persona, por intentar ayudar a los demás. Es muy importante que, esto sí que lo he visto, que cuando te levantes por la mañana pienses en cómo estás ayudando a alguien, ¿no?, en cómo vas a ayudar a tu cliente, cómo vas a ayudar a quien sea, ¿no? O sea, al final a tus empleados incluso. O sea, hay que buscar la forma de ayudarnos, ¿no? Y no es esto no lo digo por quedar bien, ¿no? O sea, realmente es esencial, ¿no? Hay un punto en el que si tú solo estás enfocado en tu beneficio personal y te olvidas del beneficio del resto y no buscas el beneficio común, al final no... las cosas no salen adelante tan bien, lo verás, ¿sabes? O sea, hay que buscar siempre, cuando crees algo, una forma de que todo el mundo se vea beneficiado de eso. Eso funciona, realmente. Puedes pensar que a lo mejor es por una cuestión pues espiritual, ¿no? De decir, bueno, pues joder, al final estamos ayudando. Si ayudas a unas personas, pues ellas te ayudarán a ti, ¿no? Una cuestión karmática, ¿no? Sí. O puedes pensar que pues sencillamente pues de una forma más natural, pues que hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Pero sí que es cierto que si te levantas con un propósito y realmente estás alineado con eso que quieres hacer,
y buscas la forma de ayudar y no estás pensando en, no, voy a ganar tanto dinero de esta operación o voy a ganar tanto dinero de este servicio. No, más bien enfocarte en eso, que obviamente hay que ganar dinero porque si no el negocio no tiene sentido. Pero La conciencia tranquila de ayudar a los demás, Claro. hacer el bien. Es que es un dilema un poco también el hecho de, ostras, yo lo veo representado, cuanto más bueno eres, a veces tonto, o te toman por tonto. Y a veces ves a gente que hace el mal o es muy mala, muy avariciosa, empresarios muy rudos, sobre todo, bueno, que hacen el mal y se benefician y los ves ahí. Entonces es un poco el dilema de sigo haciendo el bien aún llevar más leches y ya tendré mi oportunidad, mi momento, o cómo hago para emprender. bueno, hay de todo, ¿no? Y cada uno tiene su karma, ¿no? O sea, si eres un tío egoísta y lo único que buscas es el beneficio personal y tener muchos coches y tener mucho dinero y tener... Al final lo tendrás, ¿sabes? Probablemente, porque si te esfuerzas lo conseguirás. Pero, ¿qué pasa? Que eso te llene y que eso te traiga una satisfacción personal, ahí tengo mis dudas, ¿no? Entonces, porque sinceramente, a día de hoy, una de las cosas que más me llena y que más me gusta y que también está muy alineado con ese niño interior y cómo me gustaba a mí ser de pequeñito, es ayudar al resto. O sea, hay algo ahí, o sea, sea desde, yo qué sé, ayudar a mi vecina a arreglar el pestillo de la puerta que no le cierra y ya está mayor y le cuesta cerrarlo, a ayudarle a cosechar porque le duele la espalda. Yo no me llevo nada de ahí, o sea, ni busco llevarme nada, pero solo el hecho de dar, ¿sabes? Sin buscar nada a cambio es muy gratificante. Entonces, sí que es cierto que bueno, a veces puede parecer que de bueno, tonto, pero realmente no es así. O sea, lo que hay que es encontrar el equilibrio, ¿no? En cuanto a, vale, yo estoy dando de mí y ayudo a las personas a mi manera, ¿no? Como yo puedo, pero tampoco se están aprovechando de mí. No dejas que se aprovechen de ti. Cuando veas, y eso te lo da la experiencia, un poco los años, ¿no? Cuando ya intuyes que alguien está ahí más por un interés de aprovecharse de ti, que realmente, pues porque hay una sinergia y porque hay un apoyo y tal, coger y cortar, ¿sabes? Total, ese es el equilibrio. Tus palabras son perfectas, maravillosas. Y nada, aprovechando que estamos dentro de una yurta y de la mano del fundador, va a explicar él qué es una yurta. Para quien no sepa o esté viendo el podcast por primera vez, no nos conoce, ¿qué es una yurta? Bueno, una yurta está inspirada en las estructuras que utilizan los mongoles de forma milenaria ya, o sea, es tradición, ¿no? Estas casas. Nosotros hemos cogido las casas que ellos hacían o que hacen aún y las hemos llevado a la versión moderna y europea, digamos, actualizada con materiales de gran calidad a pues la escala a la que la estamos llevando, ¿no? ¿Por qué? Porque también ha evolucionado la sociedad, ¿no? Y los mongoles a día de hoy son de las pocas tribus seminómadas que quedan, de las pocas poblaciones seminómadas que quedan en el mundo. Entonces, ellos llevan esas casas en las alforjas de los caballos desmontadas, llevan a todo el ganado detrás y se van moviendo por la estepa, pastando con el ganado, ¿no? Entonces van rotando las ubicaciones para no acabar de destrozar los recursos de una zona y demás. Entonces, nosotros también ahora estamos evolucionando hacia una sociedad más nómada, cada vez se ve con la cultura de las furgos, con la gente teletrabajando y viajando y viviendo cada día en un país diferente. Entonces, la yurta también te lleva a eso, ¿no? A una construcción y a un tipo de vivienda que te permite moverte. No es la típica casa gallega de 3 viviendas que caben ahí 5 familias, ¿no? Un mausoleo, ¿no? Para toda la familia, que al final se acaba uno usando solo un trocito de la casa, porque al final cada uno se va a vivir por su lado y aquello que pensaba la madre de voy a tener a mis hijos y a mis nietos aquí viviendo, pues no se da. Entonces, claro, la gente busca una independencia y demás. Y eso también alineado con el tema de pues vivir de una forma más natural, ¿no? Como también la vida que llevan los mongoles, pues me llevó un poco a eso. Es cierto que yo no las conocía de primera mano ni las conocí de los mongoles directamente, sino a través de un primo mío que pues él se había fabricado su propia yurta y yo aluciné
Cuando la vi dije, "Buah, esto es un ideón", ¿no? Y entonces fue cuando ya dije yo, hay que montar yurtas, hay que hacer yurtas. ¿Y de qué materiales están hechos las yurtas? O sea, ¿cuáles son sus principales características? ¿Cuál es la arquitectura de la yurta o sus partes principales? ¿Y qué materiales? Sí, la celosía, que es esta pared, está hecha con unas maderas y realmente que están entrelazadas, ¿no? Y unidas con unos remaches y unos tornillos. Eso es realmente el ingenio de los mongoles. Esa pared es como un abanico, entonces está cerrada y luego se despliega. Entonces, eso te da una velocidad, ¿no? A la hora de montar y desmontar impresionante, ¿no? Entonces tienes la celosía, que es esa pared, luego están las vigas del techo, que van a un aro central que soporta por compresión el resto de la estructura, ¿no? Luego en las yurtas modernas lleva un cable de acero que está soportando todo el techo y toda la estructura de lo que es la yurta se pone sobre una plataforma elevada, ¿no? Como nuestras yurtas cumplen la normativa europea de carpas y estructuras desmontables, tuvimos que escoger telas y lonas que fuesen ignífugas. Entonces, desde la lona del techo, el aislamiento que lleva, que es aislamiento reflexivo, también es ignífugo. La tela de poliéster 100% ignífuga, que es la que veis en el interior, también tiene que ser ignífuga. Todas estas cosas las hicimos un poco para que cumpla esa normativa y entonces la yurta se considera una estructura desmontable y se pueda poner en cualquier tipo de terreno. Claro, ¿no? y en función del clima, por ejemplo, en España no es lo mismo el clima de Galicia que el clima de Murcia. ¿Cambiáis o variáis los materiales en función del clima o no? No, lo que tenemos es un aislamiento un poco más gordo, ¿no? Para climas más cálidos o más fríos, ¿no? Aquí en Galicia tampoco hace mucha falta. Y luego, para el frío la gente se suele poner una estufa de leña, una estufa de pellets, si quieres estar desconectado de la red y no poner un radiador eléctrico o cualquier cosa de estas, pero bueno, hay más alternativas. Y luego también, si estás en un sitio como Murcia que hace mucho calor, la gente se suele poner un aire acondicionado, un ventilador dentro, sobre todo para el verano. Pero al final es porque cualquier estructura, cualquier casa, vivas en una casa de hormigón o en una casa o en una yurta, vas a tener que poner un aire acondicionado en Murcia. O sea, eso, Sí, eso está claro. ¿Son las yurtas un modelo de construcción sostenible? Desde un punto de vista sí, porque son desmontables, ¿no? Entonces el impacto sobre el terreno es mínimo. Yo mañana cojo esta estructura, la saco de aquí y la tierra se queda como estaba, ¿no? En ese sentido sí. Los materiales, los materiales son madera, que traemos de bosques sostenibles, y luego las lonas sí que es cierto que son de PVC, es un plástico, pero es un plástico termoestable y reciclable y de larga duración. Entonces, bueno, son sostenibles por eso, ¿vale? No son casas pasivas, ¿no? Como se pueden considerar, entonces la inercia térmica que tienen no es la que puede tener cualquier casa pasiva, o sea, se pierde rápidamente el calor, al igual que se pierde también rápidamente el frío, ¿no? Entonces, en ese sentido no es la vivienda pasiva, ¿no? O sea, pero sí que son sostenibles desde el punto de vista de que a nivel costo, eficiencia y el montaje, la instalación y el poco impacto que tiene, las lleva a que sí. Y luego que nosotros personalmente estamos buscando llevar a la empresa en el camino de la sostenibilidad, ¿no? No llevamos mucho tiempo y desde luego sí que estamos buscando formas de, pues eso, sacarle partido tanto a los desechos de la producción de la yurta como el día de mañana pues buscar formas de reciclar materiales de yurtas que estén en desuso. Por ejemplo, la lona de PVC se puede reutilizar para hacer bolsos, para hacer ropa como chubasqueros y demás, y hay empresas que se dedican a ello. Entonces, todos estos materiales luego se pueden reutilizar y la madera, bueno, siempre se puede reutilizar y a las malas algún día se puede usar para Es leña. un ciclo, ¿no? al final. Es un ciclo. Y el tema del mantenimiento que te exige una yurta, o cuánto dura también lo que es el PVC que lo recubre. Sí. Ajá. Vale, el tema es las yurtas que nosotros hacemos tienen mantenimiento cero. Eso, las que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me voy un mes de aquí y llueve, vienen tormentas, no pasa nada, ¿no?
Sin embargo, las yurtas tradicionales, que yo viví en una originalmente para poder aprender de cómo se estaban hechas esas estructuras y demás, sí que necesitan mucho mantenimiento. Entonces, yo sinceramente en Europa, por el tipo de clima que tenemos y el estilo de vida, no recomiendo a nadie que se compre una yurta tradicional por el hecho de que la gente no está dispuesta a estar haciendo mantenimientos continuamente a su casa y tampoco duran y están adaptadas para nuestro clima, ¿no? Luego, la lona de PVC sí que es cierto que es el material que más puede sufrir, ¿no?, de toda la yurta. Nosotros en particular apostamos por calidad desde el inicio, entonces trabajamos con un fabricante europeo que es el número 1, que es Serge Ferrari, y da 10 años de garantía en el material que estamos utilizando. Entonces, cualquier persona que conozca las lonas de PVC sabe que 10 años de garantía es una barbaridad. Normalmente los suyos son 5 años, 3 años, dependiendo de la calidad de la lona. Luego, a mayores, ¿la lona puede llegar a durar más de 10 años? Probablemente. Pero bueno, sí que es el único material que a la larga probablemente necesite mantenimiento de la yurta realmente. Pues es un reemplazo, lo que sea. ¿Por qué? Porque el sol afecta bastante a la lona de PVC, cuarteándola y demás. Entonces, bueno, por las empresas en las que nosotros nos inspiramos, que están en Estados Unidos, sabemos que las lonas de PVC que ellos estaban usando en las yurtas en algunos casos no se han tenido que cambiar en 30 años. Entonces eso es algo a favor, ¿no? Tampoco hay yurtas modernas que lleven más de 30 años en el suelo, ¿no?, en la tierra, plantadas. Entonces es hasta donde puedo decir, ¿no? O sea, a lo mejor dura más, pero bueno, desde mi punto de vista, para el coste por metro cuadrado que tiene la yurta y realmente el uso que se le da, entre 10 y 30 años, tener que cambiar la capa exterior, que tampoco es mucho dinero, no me parece excesivo, me parece bastante bien. Y si yo tengo un terreno, por ejemplo, y quiero construir una yurta, ¿qué licencia, permiso tengo que pedir? ¿Sí, no? Vale, eso ya es un tema complejo, pero está muy bien la pregunta. Vale, las yurtas que nosotros hacemos en particular, no todas las yurtas, cumplen una normativa europea, ¿vale?, de carpa y estructura desmontable. Las estructuras desmontables técnicamente se pueden poner en cualquier tipo de terreno sin necesidad de solicitar licencia, de forma temporal, ¿vale? Tú luego, si la quieres tener de forma permanente, puedes pedir licencias, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de terrenos, ¿no?, como el terreno urbano, el no urbano, el urbanizable, y en terreno urbano tú podrías pedir una licencia tanto de obra menor como de obra mayor, ¿vale? Si quieres que sea una vivienda, pues sería una licencia de obra mayor, para solicitar la cédula de habitabilidad, ¿no?, si la quieres como vivienda. Por ejemplo, para proyectos de turismo, en terreno rústico se puede pedir la licencia de campamento o de camping, y entonces puedes montar varias yurtas, pues eso, solicitando esa licencia y poniendo pues en las yurtas como estructuras desmontables dentro de ese campamento, ¿no? Y luego, pues a mayores también hay otras formas de legalizar las yurtas, sea como obra menor, proyectos especiales y demás, que se puede recurrir a ellos, ¿no? En tiempo de construcción, ¿cuánto lleva construir una yurta y cuántos días o meses me llevaría tenerla instalada en mi casa? Tardamos 2 meses en fabricar la yurta y una semanita, 5 días en instalarla, dependiendo del tamaño. Ya luego, si quieres que hagamos interiores, que hagamos las divisiones y demás, lleva un poquito más de tiempo, una terraza, bueno, los diferentes añadidos que les hacemos a las yurtas, pues eso te puede llevar a que lleve un poco más de tiempo, pero lo normal, y lo estamos cumpliendo, son 2 meses desde que se deja la señal hasta que hasta que fabricamos la yurta, y luego una semanita en instalarla, dependiendo del tiempo. Tiene que hacer buen tiempo para poder instalarla, pero sí. O sea, son unos tiempos de entrega espectaculares, 2 meses, 5 días. Muy rápido. De hecho, es una de las razones principales por las que nos contactan, porque quieren velocidad. La gente, las licencias llevan mucho tiempo, solicitarlas y demás, y bueno, entonces pues el que, yo qué sé, tiene una casa y quiere montarse el centro de yoga en la casa y no quiere esperar a que le den una licencia de obra para hacerse no sé qué, pues bueno, al final recurren a nosotros para ponerse pues la carpa, ¿no?, la yurta en el jardín y poder empezar con su actividad en 2 meses, ¿sabes? Entonces eso les da velocidad, sí. Luego a mí que el bricolaje me encanta, lo veo un poco difícil, pero ¿es posible o hay un kit estandarizado de tamaños y tal que te llega a la yurta y poder tú ser parte de la creación de tu propia casa?
Claro, sí, sí. Nosotros, de hecho, hemos estandarizado todo para eso, para que tú puedas hacerte tu propia yurta. De hecho, en Estados Unidos nosotros nos hemos inspirado en unas empresas que hay allí y hemos hecho ingeniería inversa de sus yurtas y realmente el mercado es de casi un 100%, es un 90% del mercado es instalaciones propias de do it yourself, ¿no? La gente allí es muy manitas, ¿no? Entonces la gente que es manitas como tú aquí en España tienen a su disposición, ¿no? Desde nuestras instrucciones para hacerlo y el acompañamiento, ¿no? Cuando si queréis montar la yurta vosotros mismos. Es cierto que en España, por desgracia, el mercado no es así. Entonces estamos yendo a instalar el 98% de las yurtas que montamos hasta ahora. Hay muy pocas personas que se han montado ellos mismos la yurta. Pero es más bien un tema cultural. Y de tiempo, a lo mejor, que la gente aquí Sí, o no que se quede monta... del todo bien. Al final es la casa donde quieres vivir y el concepto igual es otro, Sí, ¿no? pero si eres lo monto yo igual me manitas- cae encima. Si eres manitas, no, está todo... Muy bien. Sí, no es tan complicado, créeme. O sea, están todos los procesos y llegan todas las piezas, están ensambladas de fábrica. O sea, tú no vas a tener que hacer gran cosa. En verdad, con un destornillador eléctrico de mano y a lo mejor una sierra de mano, te va a llevar un poco más de tiempo, sino una ingletadora, pero con eso puedes hacerte la yurta sin ningún problema. No necesitas de grandes herramientas, ni unos conocimientos brutales de carpintería, ni nada. Imagino que el coste también se verá reducido si la montas tú. Efectivamente, Pues sí. es una manera de incentivar a la gente también. Eso que se es. ahorre esa mano de obra. Sí. De hecho, nosotros, yo desde también eso animo, ¿no? A la gente. Quiero que se monten ellos su propia yurta y de hecho, pues eso, tenemos clientes que se han montado ellos su propia plataforma también para ahorrar costes y demás y luego solo nos han comprado la yurta y la han montado ellos la yurta. Eso también es una opción para abaratar. Yo estoy más que dispuesto y prefiero que hagan eso. Me quitan trabajo a mí, yo sigo fabricando yurtas y también es incentivar un poco, pues eso, que la gente sea un poco más manitas, ¿no? Que aquí se ha perdido un poco, sí. Claro, a raíz de la pandemia, por ejemplo, mucha gente prefiere irse a vivir al campo o irse de turismo rural y este tipo de vivienda puede ser espectacular para ese tipo de necesidades. ¿Y esto tú crees que para tu negocio o para tu proyecto ha tenido un impacto positivo esto de la migración, Desde luego, rural? sí, y hay un movimiento neorrural, ¿no? Que está sucediendo que está yendo en esa línea y hay mucha gente queriendo volver al campo, queriendo escapar de las ciudades porque han visto que son insanas, ¿no? Que la vida en la ciudad no es sana. Uh-huh. Y entonces, claro, como durante la pandemia muchas personas huyeron a sus pueblos para no estar encerrados en sus pisos en las grandes ciudades y experimentaron durante un tiempo esa paz, esa tranquilidad y que les traía pues salud, ¿no? Mucha gente está volviendo al campo y yo les animo a ello porque realmente España es un país que particularmente a través de la centralización y el éxodo rural que hubo se ha llevado mucho a las ciudades a la gente y habréis oído esto de la España vaciada, se ha vaciado bastante y bueno, entonces hay movimientos de gente que están volviendo a los pueblos aquí en Galicia y tal y en el resto de España también. Y es muy interesante. Yo también animo, yo vivo en un pueblo al final y es algo precioso. Estar ahí, el río, la vida, el cosechar tu propia alimentación, es un sistema muy bueno. Y al final el sistema de las yurtas es un modelo mucho más económico que si yo me quiero hacer mi propia casa. Al final las casas, pues estamos hablando de hipotecarnos prácticamente y Eso la yurta pues es más económico y también es diferente, o sea, es algo diferente, innovador, es súper chulo. Eso es, sí. Las yurtas en ese sentido a la gente les gustan pues porque aparte de ser unos espacios diferentes les dan un poco la flexibilidad, ¿no? Y a día de hoy pues creas que no nos hemos vuelto más nómadas, ¿no? Y pues no sabemos si mañana estaremos aquí o no y tal y eso pues también ayuda, ¿no? Y luego un poco también hay personas que se compran la yurta pues para mientras están rehabilitando, se compran un terreno con una ruina y mientras están rehabilitando la ruina, porque hay muchísimas casas en ruina después de tanto abandonamiento de las poblaciones rurales, pues se meten en el terreno a vivir dentro de la yurta y mientras tanto le están arreglando la casa y luego pues se quedan o pueden vender la yurta o tener yurta y casa y bueno,
es otra forma también de irte rápido al campo, ¿no? Que a lo mejor no te apetece vivir en una yurta toda tu vida, pero quieres vivir en una casa de piedra y rehabilitarla, pues eso también es otra manera, ¿no? Hablando ahora de una casa de piedra y una yurta, espero que me seas totalmente sincero. Tú ahora mismo, espera, vives en una yurta, ¿no? Sí. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más echas de menos de vivir en una casa? Sí, espero que seas sincero, ¿eh? Sí, es que sinceramente nada. Y eso es una de las cosas que me ha cambiado la perspectiva, ¿no? De vivir en la yurta. Que incluso cuando viví en una yurta tradicional ya me quedó muy claro. Y es que necesitamos muy poco para vivir, ¿no? Y también, en ese sentido, gastarte el dinero y los esfuerzos también, si lo haces tú mismo, en mover no sé cuántas piedras o en montar unos encofrados de hormigón para hacer unos muros gigantescos y tal, para que dure 3 o 4 generaciones una casa, cuando tú solo la vas a vivir una vez, es un poco una inversión innecesaria, ¿no? O sea, si me dedico si monto una yurta, por ejemplo, aquí hay unos vecinos que se han hecho ellos con sus propias manos una casa de 3 alturas con una piscina maravillosa y les llevó unos cuantos años. Sin embargo, yo en un par de meses he montado esta yurta y estoy viviendo dentro, ¿no? Entonces eso me ha permitido también disfrutar de otras cosas que me gusta hacer en la vida, ¿no? En vez de estar... Entonces son los pros y los contras. Yo sinceramente creo que lo único que pueden tener que envidiar a las casas convencionales, y me iría más incluso a las casas pasivas, ¿no? Las yurtas que hacemos es el tema de la disipación del calor, ¿no? O sea, tú en una yurta pones la estufa por la noche en invierno y estás calentito, ¿no? Y de repente por la mañana pues el fuego se ha ido de la estufa, pero la casa está un poco fresca, tienes que volver a encender el fuego por la mañana, digamos, ¿no? Sin embargo, tú, si tienes una casa pasiva con una estufa de inercia, puedes mantener la casa incluso caliente al día siguiente, ¿no? Entonces, tienes que meterle menos energía a calentar y enfriar la casa, pero también eso es adaptarte un poco a otro estilo de vida, ¿no? Yo sinceramente me he adaptado sin ningún problema a eso, y al igual que uso un váter seco, por ejemplo, que para mí es mucho más sostenible que usar un váter de agua, y me he adaptado perfectamente, y las personas que vienen de visita y lo prueban tampoco están teniendo mucha reticencia. Entonces, hace unos cuantos años el váter seco era lo más común, ¿no? Sobre todo en las aldeas que se utilizaba para compostar, ¿no? Entonces, realmente es una cuestión, yo creo, que adaptarse. Y sinceramente, en cuanto a envidiar, yo creo que no tienen nada que envidiar, ¿no? En ese sentido, las casas, lo único, la durabilidad, a lo mejor, ¿no? De las casas de piedra. Pero aún así, yo lo que he visto en estos años, que me he metido en el mundo de la construcción así un poco por esto, es que tú dejas una casa de piedra sin habitar durante unos años, el tejado se viene abajo y se empieza a venir abajo. O sea, aunque sea una estructura de piedra, también si no le haces el mantenimiento y no la habitas, sobre todo, se viene abajo. Humedades, miles de problemas. Sí, entonces yo sinceramente no pienso que haya nada que envidiar. ¿Sí? Y ahora, en cuanto al turismo rural, volvemos a hacer un énfasis. Ahora que está muy de moda el tema del glamping, ¿tú crees que tus yurtas podrían encajar en espacios para llevar a cabo glampings o...? Sí, nosotros las estamos haciendo para glampings. De hecho, ahora vamos a Bilbao a montar un resort de yurtas, ¿no? Para un hombre que está ahí montando en una hípica pues unas yurtas de alquiler, ¿no? Turístico, y la verdad es que lo está haciendo bien, ¿no? En un bosque, así todo bastante apartado, ¿no? Cada yurta tiene su parcela, ¿no? Está muy chulo, ¿no? En un entorno súper natural, tienen los caballos y demás. Entonces, a mí me parece que es perfecto, ¿no? Es la simbiosis perfecta para eso. Aquí en España aún el tema del glamping no se ha desarrollado tanto como en otros países. En Estados Unidos hay resorts de yurtas en todos los estados, o sea, encuentras un montón. Y bueno, aquí empieza a haber cada vez más, y a mí me gusta que la gente se anime a eso también. También es una forma mucho más costo eficiente, ¿no? De llevar a cabo turismo rural, ¿no? Porque al final, pues eso, entre el tema de las licencias y el coste que puede tener hacer una casa de turismo rural, esto sale mucho mejor.
Claro, y al final la estructura de la yurta, vista desde fuera, es algo que se mimetiza muy bien con lo rural, o sea, es algo que queda súper chulo el contraste. Sí, puedes elegir los colores para que se mimetice, la verdad es que quedan muy bien. Sí, y también es algo especial, ¿no? De cara al glamping, que la estructura sea circular y toda la geometría interna y todo son preciosas, ¿no? O sea, tener una cúpula abierta en medio de la noche y poder ver las estrellas y dormir bajo las estrellas, ¿sabes? Eso es una gozada. Y claro, no estamos hablando de unas cúpulas de plástico en las que te asas de calor en verano, ¿no? Como se ven por ahí, ¿no? Esto es realmente una estructura pues bastante robusta, ¿no? Que aguanta vientos de 100 y pico kilómetros por hora, que le puede llover torrencialmente, ni te enteras. Es una estructura que la gente se siente segura dentro, ¿sabes? Y también que pues eso, te aporta una calidez y pues una estética, ¿no? También que encanta, sí, sí. Me encantaría que cuando esté el glamping montado, poder ir allí, pasar una noche y disfrutar de cómo es vivir en una yurta, aunque sea por un día, y hacer rodar ahí una especie de blog o podcast para la entrevista. Claro, sí, Sería sí. superguay. A ver, ahora mismo hay un glamping ya montado en Tarragona, unos chicos que les está yendo bastante bien. Estamos ahora montando este en Bilbao. Y en breves aquí en Nigrán, con suerte, habrá uno montado en los próximos años. O sea, sí, un sí. adelanto aquí. Sí. Vamos a ver qué pasa, pero sí, hay un proyecto que ya se está cociendo, que puede que salga para adelante y es muy interesante. Sí, Ojalá traer economía aquí, sobre todo a Galicia, y es un proyecto gallego que nace de ese Manuel niño de que jugaba con sus primas, hermanos y hacía ahí. Y mira ahora lo grande, una empresa estandarizada, una gran empresa que son las yurtas. Bueno, gran empresa poco a poco. Pero veo un crecimiento, eso está sí. estandarizados, tiene los modelos, las yurtas se ven, ostras, yo hasta me estoy planteando vivir y, ostras, ojalá que siga adelante. Eso sí. Todos tenemos esperanzas en que esto siga creciendo y democratizar un poco el tema del uso del suelo, ¿no? Y poder pues poner un montón de yurtas y hacer a la gente feliz con esto, porque pues eso, de momento eso también es lo que nos llevamos, que las personas que se han montado nuestras yurtas de momento a algunos les ha cambiado la vida y todo, o sea que es guay, ¿no? Para formar parte de esos procesos, ¿no? ¿Tú, Javi, te lo estás planteando, lo de vivir en una yurta o no? Bueno, yo tendría que ver, al final yo nací en ciudad, viví en ciudad, poco conozco lo rural, por desgracia, tengo un pueblo que es súper chulo para conocerlo, pasa que no tengo casa, por ejemplo. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, sí que ahora yo tendría que esperar 2 años o 1 año y pico a que me la construyesen y a lo mejor, pues oye, podría encajar perfectamente, sí. Yo lo único igual que veo, y no sé si es posible, y igual hasta, no sé, una idea o así, yo que, ostras, en el futuro me encantaría tener una gran familia, de entre los hermanos o sea, los hijos de mi hermano y demás, es que si las yurtas se pueden interconectar mediante túneles a otras yurtas, Sí, ya se hacer por espacios, mi cama, la cama de invitados, y hacer ahí un habitáculo extenso. Sí, eso se hace también. Sí, se conectan las yurtas, se pueden conectar. Es viable. Sí, y también una de las cosas positivas de la yurta es eso, que empiezas por un par de ellas, la familia crece y montas otras más, ¿sabes? Para los niños. Entonces, Está genial. sí, es muy modular, ¿no? En ese sentido. En caso de que no crezca la familia, pues te quedas con la primera. Y ya está. En caso de que tal. Sí. Y en cuanto a obstáculos que hayas tenido a la hora de iniciar este proyecto y de llevarlo adelante, ¿cuáles han sido así a lo mejor los más... Esa es una buena pregunta. fastidiados? Sí, ha habido obstáculos, desde luego. Al final siempre los mayores son autoimpuestos, ¿no? O sea, son limitaciones personales y bueno, el no estar... es un proceso continuo de aprendizaje, ¿no? Y bueno, quizás ha sido tan frenético el inicio, ¿no? Y la caída al vacío, ¿no? De tener que resolver y estar haciendo ahí un montón de cosas y demás, que, bueno, esto es normal en un emprendimiento, ¿no? Cometes errores y esos errores pues cuestan dinero y a veces cuestan un poco de salud también, ¿no? Entonces, la clave yo creo que es esa, ¿no? Buscar una forma de disfrutar del viaje, quizás no, en mi caso, a mí soy de los que mi reto personal es parar un poco, ¿no? Y dosificar, porque lo doy todo y entonces pues no paras, ¿no? Y entonces
al final, si acabas comprometiendo tu salud, el proyecto también se compromete por eso. Entonces, una de las cosas más importantes no es eso. Ser capaz de equilibrar y de de llevar a cabo tu proyecto con mucha pasión, pero sin descuidarte, ¿no? Yo creo que eso quizás ha sido el reto mayor y sigue siéndolo, ¿no? A día de hoy para mí. Pero bueno, poco a poco, como vas aprendiendo, ¿no? O aprendes o te seguirás dando con la misma piedra, pues de momento yo creo que voy aprendiendo y voy aprendiendo a dosificar, ¿no? Sí, sí. Y como consejo es disfrutar del viaje, ¿no? Me imagino. Eso es lo más importante y nunca olvidarse de eso, porque a veces nos olvidamos, nos metemos ahí en el barullo de todo, en la vorágine de resolver, de hacer, de no sé qué y tal, y te olvidas de eso. Y eso es súper importante, eso sí que es un buen mensaje. Total, Manuel, ha sido un placer, de verdad. Nos ha encantado estar hoy aquí, gracias por invitarnos a tu acogedora casa y encantados, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Nada, gracias a vosotros. Y también a mí me satisface y me gusta mucho pues veros a vosotros, que eso, me veo yo reflejado, ¿no? Hace unos cuantos años empezando a emprender y montando mis negocios y todo, y eso mola un montón. Y vamos, yo apoyo a cualquier persona que quiera emprender, que quiera montar su negocio, que aquí en España son pocos, y que tengan vuestra actitud y vuestras ganas, porque eso es muy... Es difícil, tenemos muchísimas ganas y bueno, somos 3 aquí, el equipo, está Raúl, no sé si se va a enfocar alguna cámara, a ver que se enfoque, y este es el que está detrás de las cámaras, productor, y la verdad que bueno, con muchas ganas, ilusión y a darlo todo.